¿Quiénes son verdaderamente creyentes? ¿Quiénes son verdaderos cristianos? ¿Por qué nosotros hoy en día señalamos como falsos a los predicadores de la motivación, a los predicadores que solamente hablan de dinero y manipulan? Saludos, muy buenas tardes. Dios bendiga grandemente a toda la audiencia que nos puede escuchar y nos puede ver a través de estas redes sociales. De este lado, como siempre, el pastor Noel Moaneri, pastor de la Iglesia Cristiana Camino a la Libertad. Hoy con un mensaje, Dios mediante, espero ser de edificación para todos. Un mensaje el cual nosotros hemos estado viviendo latentamente, aunque ya fue profetizado, fue anunciado por nuestro Señor Jesucristo y también por los apóstoles. Espero que comparta este mensaje, espero que te suscribas, tú que todavía no estás suscrito, espero que comentes, espero que dé like para que nos ayude a crecer y a llevar esta palabra de Dios a todo el mundo como Jesús nos encomendó, que tenemos que enseñarla y predicarla por todos los medios posibles y habidos y por haber. Hoy vamos a hablar de la apostasía. Hoy vamos a hablar de cosas que están pasando dentro de la iglesia. La apostasía es todo aquel que de una forma u otra ha apostatado contra la fe. Aquellos que han negado la fe de Cristo, aunque no directamente se atrevan a decir que Cristo no existe o que lo que Cristo ha enseñado es real, sino más bien nos referimos a aquellos que están dentro del camino de la verdad aparentemente y han torcido el evangelio. Han salido con enseñanzas que nada tienen que ver con lo que Cristo y los apóstoles nos dejó, con el fundamento que es la palabra de Dios. Lamentablemente en estos tiempos estamos viciados de falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores. Hay corrientes de profetas, de apóstoles, cuando bíblicamente entendemos que ya esos ministerios ya caducaron. Hay personas que se hacen llamar apóstoles y la Biblia enseña su hermenéutica que para ser apóstol hay algunos requisitos que ningún ser humano en esta era lo puede cumplir, igual que para ser profeta. Además, la Biblia nos enseña en el libro de Efesios que el fundamento de la iglesia, del pueblo del Señor, fueron puestos por los profetas y después por los apóstoles. Y el canon se cerró. Al cerrarse el canon, ya no existe ministerio profético como el de Elías, como el de Eliseo. Ya no existe ministerio profético como el de Micaías. Ya no existen apóstoles como Pedro, como Pablo, porque ellos fueron los que se encargaron de poner la base, el fundamento de la palabra de Dios, y el canon se cerró con ellos. El canon se cerró con el último apóstol en estar vivo en esta tierra, que fue nuestro amado hermano Juan, el que escribió el Evangelio de San Juan, primera y segunda y tercera de Juan, igual como la epístola, o vamos a decirlo así, la carta Apocalipsis a las 7 iglesias. Pero Jesús nos advirtió a nosotros, y en el libro de Mateo capítulo 15, Mateo 7 versículo 15, Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús, a manera de advertencia, nos enseña a nosotros que van a venir muchos diciendo que son cristianos o que son profetas de Dios o que son apóstoles, como lo que hoy estamos escuchando. Estamos llenos de comunicadores, motivadores, personas que simplemente lo que están es para motivarte y para predicar un evangelio falso. Ahora, ¿qué nos advierte Jesucristo a nosotros con respecto a eso? Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos lo conoceréis. ¿Cuáles son los frutos a los cuales nosotros como cristianos tenemos que conocer por la palabra de Dios? ¿Quiénes son verdaderamente creyentes? ¿Quiénes son verdaderos cristianos? ¿Por qué nosotros hoy en día señalamos como falsos a los predicadores de la motivación, a los predicadores que solamente hablan de dinero y manipulan? Por la sencilla razón de que la misma palabra del Señor nos enseña a nosotros de que ellos se iban a levantar para hacer mercadería de vosotros. Si vamos al libro de Pedro, la carta a Pedro, en segunda carta de Pedro, capítulo 2, dice de modo de advertencia, el apóstol Pedro nos advierte: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Oigan cómo dice la palabra del Señor, que todos estos individuos tienen algo en común, y es hacer un mercado, hacer el templo, la iglesia, un negocio. Estas iglesias que solamente hablan de una semilla, trae una siembra, mutilando la palabra de Dios, tergiversando la palabra de Dios, trae una semilla profética, enseñando que toda enfermedad se va a ir con el simple hecho de tú dar un diezmo o tú dar una ofrenda. Eso es mentira. Enseñando que dentro del evangelio no pueden existir los pobres, porque el pobre, Dios no está con él. Mas sin embargo, Jesús vino a los pobres. Si vemos la historia de Jesús en los evangelios, Cristo le habló más del reino a los necesitados, a los que estaban descorazonados, a los que estaban sin esperanza, a los que no tenían economía, a los que estaban totalmente turbados por todo tipo de situación, sea de trauma, de enfermedad, de economía, sea cual sea la situación que lo tenía a ese gran pueblo de Israel turbado y descorazonado. Cristo se le reveló a ellos. No solamente fue a los que estaban en altas alcurias, no solamente fue a los gobernantes, sino más bien el evangelio llegó principalmente a los menos pudientes, a los pobres de Galilea, los que estaban allí en Nazaret, los que estaban cerca de Jerusalén, en Betania, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hoy estos verdugos de la fe, los asesinos de la fe, por eso dice Pedro que van a blasfemar los inconversos, muchos inconversos, que se dan cuenta de que estos son unos charlatanes, van a blasfemar y no van a creer en el evangelio por causa de ellos? Hoy nosotros podemos ver a través del cable, de las redes sociales, del YouTube, del Facebook, cuántas personas siguen a estos falsos apóstoles, estos falsos profetas, que lo que hablan es mentira. Solamente hablan de sueños ilusorios y cuentos, haciendo falsos milagros. Vemos en una cruzada donde Benny Hill y también Guillermo Maldonado hacen el mismo milagro con la misma persona. Esto ocurrió en Sudamérica, creo que fue en Ecuador y Argentina. 2 campañas con pocos días de tiempo, la misma persona aparentemente contratada en una silla de ruedas. Óyeme, ¿hasta dónde van a llegar estos falsos profetas, falsos apóstoles, enseñando al pueblo a que esté esclavizado en la mentira a un falso Dios? Enseñando que nosotros somos cabeza, y es verdad, pero no podemos ser tan arrogantes. Enseñan a los hombres y mujeres a ser arrogantes. Se autodenominan apóstoles, pero ¿desde cuándo existen los apóstoles si el canon se cerró con el último? Ni los patriarcas, ni los padres de la iglesia que conocieron o estuvieron cercanos a los apóstoles, ni los padres de la iglesia post concilio de Nicea, ni los reformadores Martín Lutero, ni Juan Calvino, ni John Knox, ni Zwingli, ninguno de ellos se autodenominaron apóstol. No hay forma, no hay hermenéutica bíblica para llamarse
con autoridad apostólica. Sabemos que la palabra apóstol es un mensajero, como yo lo estoy haciendo ahora mismo, pero con autoridad apostólica, como el apóstol Pablo, como Pedro, como Juan, como Jacobo. No existen hoy en día. Eso fue un privilegio para la iglesia primitiva, ese núcleo que fortaleció nuestra fe, en la cual nosotros creemos hoy en día. No existe ya, no existen más profetas tipo Elías, tipo Eliseo, y hoy hay un sinnúmero de evangelistas creyendo que son Eliseo y que son Elías, y solamente hablan de la viuda de Sarepta, solamente hablan del aceite y del milagro, y no se centran en Cristo, en hablar cristocéntricamente, en tener un conocimiento claro de la palabra de Dios. Pablo nos advierte en la carta de Timoteo, capítulo 3, dice: el carácter de los hombres en los últimos tiempos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a Timoteo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Óyeme, ¿cómo puede ser que nosotros estamos viendo que en la iglesia están haciendo un mercado y no evitamos? ¿Por qué llamamos profeta al que no lo es? ¿Por qué llamamos apóstol al que no lo es? ¿Por qué llamamos pastor al que no lo es? ¿Por qué llamamos cristiano al que no lo es? La palabra de Dios nos enseña. 1 Corintios 5, la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no nos juntemos con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. Señores, la Biblia es claro, 1 Corintios 5, que no nos juntemos con alguien que diga ser cristiano y es un avaro, como andan los falsos apóstoles que tienen avaricia, engañando a las iglesias. La Biblia dice que a los que son ávaros no le llamemos cristianos. Puede ser el pastor, el megapastor de todas las iglesias. Si ese pastor es avaro, está descalificado como pastor, porque es uno de los requisitos, el cual la Biblia nos enseña a través del apóstol Pablo. Uno de los requisitos para ser pastor: que no sea avaro, que no sea borracho, dador de vino, que tenga una sola mujer, una sola esposa, que esté bien organizado, que tenga buen testimonio con los de afuera. Pero ¿cómo que vamos a seguir llamando, por Dios, profeta y apóstol a personas que tienen un testimonio dañado, que están llenos de ambiciones, como andan por ahí muchísimas personas en Centroamérica, igual como en Norteamérica, que casi todos los televangelistas son ávaros, porque nada más hablan de siembra y de cosecha? Gloria a Dios. En la Biblia nos enseña sobre alguien que se llama Simón el mago, y esto es lo que están haciendo los apóstoles. Había cierto hombre llamado Simón, esto es en Hechos capítulo 8, verso 9-24. Hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tantos hombres como mujeres. Y aún Simón mismo, el mago, creyó, entre comillas, ponga eso, después de bautizarse. Él anduvo con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio, el mago, entre comillas, que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero diciendo: dame también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel a quien sobreponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo:
Que tu plata perezca contigo porque pensaste que podáis obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que está en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo: rogad vosotros el Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Eso es lo que están haciendo los apóstoles. Son como Simón el mago. Se han mezclado con los creyentes, han tomado altura, han tomado liderazgo, porque hay muchas iglesias donde no hay fundamento bíblico. Cuando te ven que tú tienes dinero, cuando te ven que tú hablas bonito, te ponen adelante, te ponen a servir, te ponen a que tú dirijas, te ponen a ministrar. Y la palabra de Dios enseña en su carta pastoral a Timoteo, el apóstol Pablo, que ningún neófito, ningún nuevo creyente, alguien que no tenga fundamento bíblico puede dirigir la grey. Felipe predicaba en Samaria, se convertían, eran bautizados. Este hombre Simón nunca recibió a Cristo de corazón, le pasó como a Judas. Nunca lo recibió de corazón, lo quería por un beneficio propio. Así andan los Cash Lunas, así andan los Guillermo Maldonado, así andan los Benny Hill, así andan todos estos falsos profetas y falsos apóstoles, como Simón el mago. Recuerde lo que dice en Mateo 15. En Mateo 7, del 15 en adelante: por su fruto lo conoceréis. Y el fruto no es que usted haga mucha bulla en el escenario y que esté demostrando esos falsos milagros de Benny Hinn con el saco, de que tumbando gente, o como Cash Luna poniendo una Biblia en el altar, de que hay un poder que no pueden pasar. Pastores haciéndole coro por beneficio propio, porque mientras más coro ellos le hacen, más dinero buscan. Pero recuerde lo que dice la segunda carta de Pedro capítulo 2. Ya su perdición está cumplida, están perdidos. Los apóstatas prácticamente están bajo una maldición. No hay perdón de Dios, porque están tan cerca de Dios con la palabra y prefieren tergiversarla para beneficio propio. Si tú estás en una iglesia de esa corte pentecostal, neopentecostal apostólico, sal corriendo. Si tu iglesia bautista ya aceptan la homosexualidad como normal, sal corriendo. Si tu iglesia reformada está montada en la ideología de género, sal corriendo. No importa la denominación, sal corriendo, busca de Cristo y vuélvete a la senda antigua. Así que, a manera reflexiva, y espero llegar a los corazones de los que van a escuchar esta palabra, espero que salga de la apostasía. Estamos en apostasía, Cristo viene. Nuestro Señor Jesucristo advirtió que esto iban a ser los tiempos donde su advenimiento iba a estar pronto. Desde que Cristo murió y resucitó, ya estamos en los últimos tiempos. Así que, recomendación: arrepiéntete, busca de Cristo. Si está en una de esas iglesias, está bajo maldición. Pablo dice que si un ángel del cielo baja con un evangelio diferente al cual ya se ha anunciado, está bajo anatema, está maldito. Y tú que eres inconverso, tú que eres mi familia, puede ser, me refiero a ti, prima, primo, hermanos, tío, tía, quien sea. Si está todavía sin aceptar a Cristo, ven a Cristo. Y también a ti, amigo. Dios te bendiga grandemente. Te habló el pastor Noel Moa desde República Dominicana. Espero que se suscriban, espero que compartan, que nos ayuden a llevar este evangelio lejos, hasta donde se pueda llegar, hasta los confines de la tierra. Dios te bendiga grandemente.